El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los más prolongados y complejos del mundo. Se basa en disputas históricas, territoriales, religiosas y políticas que afectan profundamente la vida de millones de personas. Ambas partes reclaman derechos sobre la misma tierra y han vivido décadas de tensiones, guerras y negociaciones fallidas. Este debate busca comprender las distintas posturas, analizar las causas y consecuencias del conflicto y reflexionar sobre posibles caminos hacia una convivencia pacífica. ¿Cómo puede explicar cada postura del inicio de este conflicto? Israel considera que todo lo que hace, desde los controles hasta las operaciones militares, es para protegerse de las amenazas reales y asegura su derecho de existir. Cree que el conflicto no se basa en un deseo de expansión, sino en la necesidad de garantizar su seguridad frente a actores que, según su visión, no aceptan su presencia en la religión. Nosotros sostenemos que este conflicto comenzó con la colonización británica y el Plan de Partición de 1947, que dio lugar a la creación del Estado de Israel sin el consenso de la población palestina, que era mayoría en la región. Denunciamos que desde 1948 se produjo la Nakba, donde más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares. Para nosotros, el conflicto nace de una pérdida forzada de territorio, soberanía y derechos. ¿Cómo se justifican o critican estas acciones cada uno desde sus propias perspectivas? Nuestra nación afirma que sus acciones son resistencia ante una ocupación militar que dura más de 75 años, considerando que Israel ha llevado a cabo expulsiones, colonización y uso desproporcionado de la fuerza. Alega que la resistencia palestina surge como respuesta a una situación estructurada de opresión, encierro y violencia estatal. Dicen que nosotros estamos buscando poder y soberanía, pero lo único que estamos haciendo es pedir justicia por los muertos en nuestra nación, considerando que fueron niños, ancianos y personas inocentes que no tienen nada que ver con la política entre los países. La responsabilidad de Hamás e Israel sostiene que gran parte de las muertes civiles palestinas se deben a que Hamás utiliza zonas residenciales, hospitales y escuelas como escudos humanos, y eso lo convierte a la población en blanco involuntario y la dificultad de las operaciones militares. Tenemos derecho a la defensa, porque afirmamos que sus acciones militares no son para castigar a civiles, sino para neutralizar amenazas directas, como los cohetes, los túneles y los secuestros. La justicia, desde su perspectiva, es proteger a sus propios ciudadanos de ataques. Nosotros como Israel tenemos derecho a defender a nuestra población, porque es un país pequeño que está rodeado históricamente por países que no lo reconocían. Los ataques de grupos armados, especialmente de Hamás, ponen en riesgo la vida de miles de civiles, y la ley internacional reconoce el derecho de la autodefensa de ataques. Ningún país del mundo dejaría que le lancen cohetes sin responder. Israel, hoy Palestina te habla sin miedo y sin filtro, porque ya no alcanza con contar muertos. Ustedes bombardearon hospitales, arrasaron barrios enteros, silenciaron voces bajo los escombros, bloquearon agua, comida y medicinas, sabiendo que cada día de bloqueo es una condena. Llaman guerra a lo que el mundo ve como castigo, llaman defensa a lo que sentimos como destrucción. Detuvieron a niños, a miles de niños palestinos sin juicio, sin nombre y sin luz. Niños arrancados de sus casas, madres buscando a sus hijos en listas de detenidos que cambian cada día. Eso no es seguridad, eso es abuso. Es fácil culparnos diciendo que jamás hace esto, hace lo otro, pero nadie cuenta y nadie señala a Israel por la falta de respeto hacia nuestra nación. No buscan el diálogo, simplemente buscan la muerte de todos nosotros como si la gente tuviese culpa alguna. La violencia ante todo, hay que poner como iniciación de estas cosas la relación al tratado, que se buscó una paz y después de tantas chances hubo un punto medio aceptado por las dos partes, y sin embargo quienes violaron y quienes volvieron a atacar fueron ustedes. ¿Cómo nosotros respondemos como nación? ¿Cómo quieren que nosotros busquemos tratados nuevamente después de eso? ¿Cómo quieren que nosotros busquemos un punto medio nuevamente después de ser atacados? Con respecto a lo que decían de que atacamos hospitales y lugares donde habitan los ciudadanos, podríamos decir que Israel no ataca hospitales por ser hospitales, jamás lo usa como base militar y de juegos humanos. El bloqueo.
El bloqueo busca impedir entradas de armas, no castigar a la población. La ayuda humanitaria se permite, pero Hamas la desvía. Responsabilidad de Hamas. Las muertes civiles son consecuencia de que Hamas opera dentro de las zonas pobladas. Derecho a la defensa. Israel actúa para proteger a sus ciudadanos de cohetes, atentados y secuestros. Justicia equilibrada. Israel también ha perdido miles de civiles. La justicia debe considerar ambos lados. Hamas convierte los hospitales en arsenales. Israel responde a los objetivos militares. Mientras Israel construye ilegalmente asentamientos, ellos exigen que los palestinos reconozcan un Estado judío, lo que significaría renuncia al derecho al retorno de los refugiados y aceptar la legitimidad de un Estado basado en una religión, no en la ciudadanía igualitaria. ¿Cómo se puede negociar seriamente mientras una de las partes se regoza el terreno de la otra todos los días? La verdad, lo que vemos son puras excusas y se puede notar de que quiere solamente una nación ser reconocida como un Estado. Y volvemos a lo mismo, hablan que nosotros empezamos, que todo eso, pero la gente que fue secuestrada y liberada hace poco no dice lo mismo. Ustedes hablan de un diálogo, pero cuando tenemos que hablar de la letalidad en Gaza y las violaciones a la tregua, no pueden decir nada. Ya hasta la ONU reportaron cientos de violaciones en el alto al fuego. Nosotros, como venimos diciendo, nos estamos defendiendo como nación. Hablan de eso, pero el genocidio y las condiciones de vida siguen estando así muy críticas en nuestro país. Pese al alto al fuego, con testimonios sobre condiciones de vida incompatibles con derechos básicos. Es fácil señalarnos como culpables de todo, como si nuestras acciones surgieran de la nada, pero pocas veces se quiere ver el contexto en el que vivimos. Israel no actúa por capricho, actuamos en un entorno donde hemos enfrentado guerras, atentados, cohetes y amenazas constantes durante generaciones. Muchos nos exigen que hagamos lo correcto, pero casi nadie enseña cómo construir confianza donde históricamente hubo violencia. Es como decir que manejamos mal, pero nadie quiere hablar del volante roto que hemos recibido durante el comienzo. Y desde el comienzo. Fronteras inestables, ataques, discursos que niegan nuestros derechos a existir. Cuando mencionamos nuestra preocupación por la seguridad, a veces se nos descarta como exagerados o agresivos. Pero la falta de respeto hacia nuestros temores reales solo profundiza la brecha. No se puede pedir diálogo mientras se niega o se minimiza el trauma que vivimos como pueblo. Y algunos grupos palestinos han buscado abiertamente nuestra destrucción. No creemos que todos los palestinos piensen así. Lo que decimos es que no podemos ignorar a quienes sí lo proclaman. No es odio, es supervivencia. Queremos vivir en paz, pero también queremos vivir y esa es la parte que a veces se olvida. ¿Cuáles son las principales denuncias a las violaciones de derechos humanos en este conflicto? Palestina acusa a Israel de ocupación militar ilegal en Cisjordania, bloqueo total en Gaza, como encierro masivo por organizaciones internacionales, bombardeos en zonas civiles, incluyendo hospitales, escuelas y campos de refugio. Trato de discriminación que incluye un régimen en contra de nuestra civilización. Partiendo de la letalidad en Gaza y violaciones de tregua, expertos de la ONU reportaron cientos de violaciones de alto al fuego, con cientos de muertos y heridos, y exigieron permitir ayuda sin obstáculos. Genocidio y condiciones de vida. Amnistía Internacional publicó un análisis jurídico denunciando genocidio en curso pese al alto el fuego, con testimonios sobre condiciones de vida incompatibles con derechos básicos, torturas y detenciones. Organizaciones israelíes reportaron el incremento de uso de tortura y la figuración de combate ilegal, sin salvaguardas adecuadas, en informe ante la ONU, contra Hamas y otras infracciones, ataques civiles y rehenes, secuestros, cohetes, indiscriminación y células activas con proyección internacional. Israel subraya estas prácticas como incompatibles con cualquier proceso de paz. Además, en 2005 Israel se retiró completamente de Gaza, no quedó ni un soldado. En vez de paz recibió miles de cohetes. Eso demuestra que no es un tema territorial solamente, sino de seguridad.
Respondiendo a esto de que Gaza se retiró en 2005, Israel se retiró de los asentamientos dentro de Gaza, pero mantuvo un control absoluto sobre un espacio aéreo, sus aguas territoriales y sus fronteras. Cambió una ocupación por tierras por un asedio desde el cielo y mar. Un país no es soberano si no controla a quién entra o sale, o sus recursos. El bloqueo en Gaza, impuesto desde 2007, ha convertido el territorio en una prisión al aire libre. La resistencia armada surge como consecuencia de este bloqueo y la continua ocupación de Cisjordania, no a pesar de ella. Palestina responde con serenidad y firmeza. No buscamos la confrontación, sino la justicia. Nuestra situación es la de un pueblo que vive bajo ocupación desde 1967. Con territorios fragmentados por asentamientos ilegales, con Jerusalén del Este anexada sin reconocimiento internacional y con Gaza sometida a un bloqueo que priva a millones de civiles de agua, medicinas y libertad de movimiento. No aceptamos que se nos acuse de incumplimiento cuando nuestra realidad cotidiana es la negación sistemática de derechos básicos. La resolución 242 de la ONU y la Cuarta Convención de Ginebra son claras. La ocupación y el traslado de población civil a territorios ocupados son ilegales. Palestina rechaza sus intentos de justificar ataques como defensa. Los hechos documentados por la ONU son claros. Respondiendo a la pregunta sobre cómo afecta la situación actual a la población civil palestina, queremos decir que la población palestina vive carencia de agua, electricidad y alimentos, movilidad extremadamente limitada en Cisjordania y toques de queda, altas tasas de desempleo y pobreza por el bloqueo y las restricciones, trauma, desplazamiento forzado y pérdida constante de vidas civiles. Algunos de los impactos que notamos en la población civil de Israel, ¿no? Amenazas permanentes de ataques, los cohetes lanzados desde Gaza obligan a millones de israelíes a vivir con alarmas antiaéreas y refugios. Infiltraciones y secuestros generan un clima de inseguridad constante. Trauma psicológicos y social. Familias enteras sufren ansiedad y estrés postraumático por la violencia recurrente. Los niños crecen en un entorno marcado por los simulacros de emergencia y miedo de ataque, desplazamientos y restricciones. Comunidades cercanas a Gaza y al norte de Israel han sido evacuadas o viven bajo estrictas medidas de seguridad. La vida cotidiana se interrumpe por cierres de escuelas, suspensión de actividades y restricciones de movilidad. Impacto económico. Sectores productivos se ven afectados por la inseguridad y los costos de defensa, y el turismo y la inversión internacional sufren caídas en periodo de escalada bélica. Sostenemos que estas condiciones son consecuencia directa de la violencia de Hamas y que su prioridad es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, incluso mediante operaciones militares y bloqueo. Nuestros civiles viven bajo cohetes y secuestros. El trauma psicológico es enorme, especialmente en los niños, que es lo que van a tener un futuro, ¿no? La vida cotidiana se interrumpe por miedo y evacuaciones. La verdadera causa es la violencia de Hamas, no las decisiones de Israel. En Israel hay miles de cohetes que han sido lanzados desde Gaza hacia ciudades de Israel como Tel Aviv, Askelón, Sderot y Jerusalén. La población muchas veces tiene entre 10 y 30 segundos para correr a refugios cuando suenan las alarmas. Eso genera una vida cotidiana marcada por la incertidumbre, ansiedad, traumas. También hay familias, trabajadores y niños en escuelas que han sido víctimas directas de los ataques. El estrés postraumático ha aumentado en los niños, adolescentes, adultos. Muchas familias duermen con la ropa puesta o cerca de refugios por miedo del ataque nocturno. Se estima que cientos de miles de personas reciben asistencia psicológica por miedo, trauma o pérdida. Con este discurso que nos están diciendo, acá se da mucho a entender lo que ustedes están contando a su población. Pero le contaron a su población que todo esto en realidad sería culpa de ustedes prácticamente, porque el derecho internacional es claro y contundente. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe una potencia ocupante transferir partes de su propia población a los territorios que ocupa. Cisjordania, Jerusalén del Este y Gaza son territorios ocupados por ustedes. Llamarlo en disputa es un intento israelí de aludir sus obligaciones territoriales. O sea que en términos muy cortos y un poco más abreviados, esto es prácticamente culpa de ustedes. Ocupa territorio que no les pertenece a ustedes porque por derecho de la ONU, mucha parte del territorio de ustedes les pertenece a Palestina. Cuando se habla de ocupación, asentamientos o bloqueos, es fundamental entender que Israel actúa en territorios disputados y bajo una amenaza constante.
No tomamos estas medidas por hostilidad, sino porque hemos enfrentado guerras, miles de ataques y organizaciones que buscan nuestra destrucción. Cuando las restricciones y controles existen para impedir que grupos armados utilicen estas zonas para lanzar cohetes o atentados. Los asentamientos, aunque polémicos, no están en un Estado palestino soberano y su estatus debe resolverse en negociaciones directas, no mediante acusaciones. En cuanto al agua y recursos, Israel cumple y suele superar los acuerdos, pero la cooperación se ve afectada por el control de facciones armadas sobre la infraestructura local. Reconocemos que estas políticas tienen efectos duros, pero nuestra prioridad es clara: proteger a nuestra población y garantizar la supervivencia del Estado de Israel. La ONU, sin nuestro consentimiento, propuso dar el 55% de la tierra a un tercio de la población. Los sionistas, que poseían alrededor del 7% de la tierra privada. La mayoría de la población árabe, que poseía la mayor parte de la tierra, recibiría solo el 45%. ¿Qué pueblo del mundo aceptaría semejante injusticia? Era el derecho de los palestinos a rechazar un plan que los despojaba de su patria. El plan violó el principio fundamental de la autodeterminación. Los palestinos, como pueblo nativo, tenían derecho a decidir su propio futuro y no aceptaron que una potencia externa, o sea la ONU, les arrebatara más de la mitad de su país. Palestina denuncia que sus acciones no son defensa, sino un entramado de crímenes. Documentos por la ONU. Bombardeos contra campamentos de refugiados en Líbano que mataron a 127 civiles, incluidos 11 niños. Pese a un alto del fuego, más de 393 violaciones de treguas en Gaza, con 339 palestinos asesinados y más de 70 niños entre ellos, ataques aéreos masivos de más de 500 bombarderos en una sola noche que dejaron casi 500 muertos y miles de heridos, y el bloqueo que priva a millones de palestinos de agua, medicinas y alimentos, incluso negando jeringas y biberones a los niños, según la UNICEF. A esto se le suma la expansión ilegal de asentamientos en Cisjordania, la anexión de Jerusalén del Este sin reconocimiento internacional y la sistemática negación de nuestro derecho a la autodeterminación, en abierta violación de la Resolución 242 de la ONU y la Cuarta Convención de Ginebra. No pueden responder a esta pregunta, porque los hechos son claros. Ustedes matan civiles bajo treguas, destruyen hogares, encarcelan a un pueblo entero y llaman a eso seguridad. ¿Qué legitimidad puede tener Israel cuando la ONU lo acusa de crímenes contra la humanidad, mientras Palestina solo exige vivir libre en su tierra? Según Israel, no se viola el Cuarto Convenio de Ginebra, porque las operaciones militares apuntan a grupos armados, no a civiles. El derecho internacional dice que las partes tienen obligación de distinguir entre combatientes y no combatientes, y que no se puede usar a civiles como escudo. Jamás pone armas y túneles en hospitales, mezquitas y escuelas. Eso es una violación clara. Cuando el enemigo se esconde así, el derecho internacional no obliga a Israel a no actuar, sino a minimizar daños, que es lo que Israel afirma que hace con avisos, evacuaciones y corredores humanitarios. Como también a tomar en cuenta la legitimidad internacional, o sea que Israel recuerda que su creación en 1948 fue avalada por la ONU en el plan de partición, y que los países árabes rechazaron esa propuesta y atacaron el nuevo Estado, sin intención de renegociar y buscar una solución a estas cosas. Buscaron de no atacar. Las guerras defensivas, como Israel sostiene que los territorios que controla, como Jerusalén, Este y Cisjordania tras 1967, fueron resultado de guerras defensivas contra ataques árabes, no de una expansión gratuita, sino que fue en forma de defensa y seguridad ante nuestra nación. Como también la seguridad nacional, que nosotros argumentamos que necesita mantener control en ciertas zonas estratégicas para proteger de ataques, ya que cuando cesió territorio, en ejemplo en Gaza en 2005, recibió más violencia en lugar de paz, generando que todas las negociaciones fueron fallidas de su parte, y nosotros buscándole soluciones no podemos hacer más. En resumen, nosotros queremos responderle que no es que le quitamos tierras por religión o ambición, sino que actuamos en parte de defensa por nuestra población frente a amenazas constantes de ustedes. El hecho de ganar una guerra no otorga derecho a la ocupación de territorio conquistado. De ser así, se legitimiza la conquista militar. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exige explícitamente la retirada de Israel de los territorios ocupados de dicho conflicto.
Es una narrativa conveniente decir de que nosotros utilizamos a los humanos y a nuestros civiles como escudo, pero eso es porque no se quieren responsabilizar de las muertes de los civiles. Lo dice claro, cuando hay civiles cerca de las zonas de guerra, no se tiene que seguir. Afirmar lo contrario es culpar a las víctimas por su propia muerte. ¿Acaso los miles de niños asesinados en sus escuelas y sus hogares también eran escudos humanos? Esta acusación solo busca deshumanizar a los palestinos y justificar lo injustificable. Con respecto a lo que dijo sobre los escudos y que atacábamos, los escudos humanos y que atacábamos a los hospitales y escuelas, claramente se ha dicho anteriormente, hemos dicho anteriormente, que ustedes usan puntos estratégicos como las escuelas, los hospitales, las mezquitas y demás, como escudo humano, porque verdaderamente lo que hay ahí son civiles, no solamente los de Hamas. Israel ofrece paz, pero ¿por qué Palestina no la acepta? Israel habla de paz. No se puede afirmar paz mientras te quitan la tierra, te encierran fronteras y te expulsan de tu casa. La paz no se afirma con un arma en la cabeza, ni con tu tierra siendo reducida cada año. La resolución 242 no exige que Israel se retire de todos los territorios, sino que negocie fronteras seguras. Israel aceptó la resolución y aplicó, devolviendo el Sinaí a Egipto en 1979, que es el ejemplo más claro de tierra por paz. La ONU nunca pidió que Israel vuelva al mapa exacto previo de 1967 sin recuerdos de paz. Ustedes niegan violar la Cuarta Convención de Ginebra, pero los hechos documentados por la ONU los desmienten. El artículo 49 prohíbe trasladar población civil de la potencia ocupante a territorios ocupados, y sin embargo Israel ha construido y expandido más de 200 asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén del Este, trasladando a cientos de miles de colonos. El artículo 33 prohíbe castigos colectivos, pero el bloqueo de Gaza priva a más de 2 millones de personas de agua, medicinas y alimentos, castigando a toda una población. El artículo 53 prohíbe la destrucción de bienes esenciales y la ONU ha documentado la demolición sistemática de hospitales, escuelas y viviendas civiles, dejando familias enteras sin techo. El artículo 29 existe respeto a la vida y dignidad de las personas bajo ocupación, pero sus bombardeos han matado a miles de niños y mujeres, incluso durante altos del fuego, como lo denunció UNICEF y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. No es traslado forzoso de seguridad. Israel, nosotros, sostenemos que las medidas de movimiento o evacuación se aplican en zonas de conflicto para proteger civiles y neutralizar amenazas, no para expulsar por identidad. Responsabilidad de Hamas. Israel recalca que los desplazamientos ocurren porque Hamas instala arsenales y túneles en áreas residenciales, obligando a operaciones de militares en esas zonas. Israel se retiró de Gaza y trasladó a su propia población, israelíes, para dar espacio, pero en lugar de paz recibió ataques masivos de cohetes. Gaza 2005, pueblo. Israel no traslada por religión, traslada por seguridad. Hamas usa barrios como bases militares. Eso obliga a operaciones. En 2005 Israel se retiró de Gaza y recibió cohetes, no paz. Los verdaderos responsables del sufrimiento palestino son los grupos armados que exponen a su gente. Ustedes se ponen en el papel de víctima, olvidando que el 7 de octubre de 2023, como parte del ataque sorpresa a Israel al comienzo de la guerra en Gaza, militantes del grupo paramilitar Hamas secuestraron a unas 251 personas, incluidos unos 30 niños. Volvemos al mismo tema, escuchen. Ante de hablar. El ataque sorpresa de parte de Israel secuestró a personas palestinas que fueron de público conocimiento de manera internacional. Todo el mundo vio la cantidad de secuestrados que hubo en nuestro país. Aparte siempre hablan de que desde nuestro punto de vista Israel no viola ciertas leyes, pero se nota que a ustedes no les conviene que la ONU vea las acciones que hacen o darse cuenta de que todo lo que están haciendo es ilegal. Creo que ahí fue evidente cómo ustedes se autoexpusieron, ¿no? Se pusieron y contaron verdades sobre los secuestros que hacían. Pero bueno, vamos a darlo
Vamos a saltarlo eso porque fue muy humillante. Israel sostiene que el artículo 49 prohíbe traslado forzado de población, no movimientos voluntarios a territorios cuyo estatus sigue siendo disputado, como Cisjordania no era un estado palestino soberano antes de 1967. Israel no acepta que los asentamientos sean automáticamente ilegales. Para nosotros su estatus debe definirse en negociaciones, no por interpretaciones unilaterales. No se sigan bombardeando solos con los secuestros. Y para entender más toda esta situación, debido a, bueno, como ya acaban de exponer, ¿qué medidas han tomado la autoridad palestina para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, aparte del terrorismo y los secuestros ya mencionados por ustedes mismos? Volvemos a hablar del tema. El ataque sorpresa de parte de Israel a Palestina, hubo más de 251 secuestrados, todos que fueron internacionalmente vistos. Todos, aquel que tenga acceso a las redes sociales ha podido ver personas en medio de los mares por miedo a un ataque israelita. Esto es de público conocimiento. Tiene una televisión, véanlo con sus propios ojos. El ataque sorpresa de parte de Israel fue que secuestró niños inocentes y mataron miles de personas. Además, ustedes insisten en hablar de seguridad, pero nunca mencionan a los rehenes. ¿Por qué? Porque saben que el tema los expone y se contradicen. La ONU ha denunciado que Israel mantiene a miles de palestinos detenidos sin juicio, incluidos niños y mujeres, en condiciones que violan el derecho internacional. Estos son rehenes de un sistema de ocupación que encarcela a un pueblo entero. Mientras acusan a Palestina, ocultan que sus fuerzas han arrestado masivamente a civiles en Cisjordania, que han convertido las cárceles en centros de castigo colectivo y que incluso durante los saltos de fuego han seguido capturando, reteniendo personas sin proceso legal. Eso también son rehenes, y la comunidad internacional lo sabe. No pueden hablar de paz ni de defensa cuando callan sobre los miles de palestinos que ustedes mismos mantienen como rehenes en sus prisiones. ¿Cómo puede Israel exigir la liberación de unos pocos cuando niega la libertad de miles? ¿Quiere que hablemos verdad? Vamos a hablar verdad. Hubo secuestrados de las dos partes. Aquel que empezó fue Israel. ¿Podemos hablar de la cantidad de gente inocente que está muriendo? La misma Organización de las Naciones Unidas exige un stop para Israel. ¿Cómo pueden seguir burlándose de la situación de Palestina cuando ustedes empezaron a secuestrar personas? Dejando de poner a los ciudadanos de Palestina como foco, como hacemos las dos partes, vamos a ser sinceros, puedo retomar la pregunta que no ha sido respondida. ¿Qué medidas han tomado ustedes como autoridad palestina para proteger a los derechos humanos de sus ciudadanos, aparte de volver y totalmente tirar siempre el terrorismo de su parte, porque no es un estado militar considerado? Israel rechaza la acusación de secuestros. Las personas detenidas lo fueron bajo procesos legales por sospecha de participación en terrorismo, planificaciones de ataques o apoyo operativos a organizaciones armadas. No se trata de civiles secuestrados o que son civiles simplemente civiles, sino que han participado de terrorismo. No se trata de civiles secuestrados, sino de detenciones de seguridad, muchas basadas en inteligencia que no podemos ignorar. Israel insiste que en cualquier arresto debe justificarse legalmente, y no solo Israel, sino que es de público conocimiento, ¿no? Y que su objetivo no es castigar a la población palestina, sino evitar atentados y proteger vidas de nuestro pueblo y civilización. Nos llaman ridículos, pero los ridículos es negar la violación sistemática de los derechos humanos que ustedes cometen y que la Organización de las Naciones Unidas ha documentado. Palestina no se esconde. Nuestras acciones frente a estas vulnerabilidades son claras y legislativas. Hemos denunciado cada ataque contra civiles ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Recurrimos a la Corte Penal Internacional para que se investiguen sus crímenes de guerra. Trabajamos con organizaciones humanitarias para registrar la destrucción de hospitales, escuelas y viviendas. Y seguimos exigiendo el cumplimiento de la resolución 242 y la Cuarta Convención de Ginebra, que ustedes violaron con asentamientos ilegales y bloqueos y castigos colectivos. Nuestra defensa no es ridícula, es la voz del pueblo que aún bajo la ocupación insistencia en la justicia, en la autodeterminación y en la paz. Ridículo es bombardear campamentos de refugiados, negar agua
y medicinas de millones de personas y luego pretender democracia. Ustedes nos piden y nos exigen qué derechos les estamos dando a nuestros ciudadanos, pero ¿de qué sirve prometer algo que no sabemos si podemos cumplir? Porque la mayoría de los recursos de Palestina están siendo bloqueados por culpa de la guerra que ustedes empezaron. Palestina responde con hechos y denunciamos cada crimen ante la ONU. Recurrimos a la Corte Penal Internacional para exigir justicia, trabajamos con organismos humanitarios para documentar la destrucción de hospitales y escuelas y seguimos reclamando el cumplimiento de la Resolución 242 y la Cuarta Convención de Ginebra. Nuestra acción es clara: defender la vida, la dignidad y el derecho de nuestro pueblo a existir. ¿Por qué creen que hasta ahora no se ha logrado un acuerdo definitivo? ¿Cómo imaginan cada una de las partes un futuro pacífico y estable en la región? Creemos nosotros que Palestina todavía no se ha incorporado, no ha aceptado bastantes de las intenciones que ha tenido la ONU y nosotros de buscar un punto medio, ya que buscan un reconocimiento más allá de defender a su población. Buscan más ser renombrados como algo más grande, aparte de lo que son. Y no les gusta o se niegan a tener por entendido o a saber o a entender que como Israel tenemos más poder o tenemos algo que ellos en su pasado históricamente buscaron tener y no pudieron tampoco. Nosotros como país hemos buscado muchas veces un punto medio y resoluciones las cuales ellos no han querido aceptarlas, no han querido buscar un pie para adelante, y sin embargo hasta el día de hoy si se llegara a encontrar una solución o ellos den un paso adelante y entender que lo que fue del pasado no volverá a ser, mucho menos del presente, mucho menos del futuro, se encontrará una solución, pero quedan ellos porque nosotros seguimos con nuestras cosas. Para Israel no hay acuerdo definitivo porque no hay garantías de seguridad y porque parte del liderazgo palestino y grupos armados no reconocen nuestros derechos a existir. Mientras no haya un socio estable que pueda controlar estos grupos y cumplir lo pactado, Israel sostiene que no se puede firmar una paz duradera. Bueno, primero que nada, el Estado de Palestina denuncia la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén del Este y el bloqueo de Gaza como violaciones flagrantes del derecho internacional, en contradicción con la Resolución 242 de la ONU y la Cuarta Convención de Ginebra. Los asentamientos ilegales fragmentan nuestro territorio, impiden la autodeterminación y generan una crisis humanitaria que priva a millones de palestinos de libertad y dignidad. Exigimos una resolución vinculante que ordene el cese inmediato de la ocupación, el desmantelamiento de asentamientos y el levantamiento del bloqueo de Gaza, reconociendo Jerusalén Este como la capital de nuestro futuro Estado. ¿Cuánto más deberá soportar Palestina? La negación de sus derechos fundamentales antes de que la ONU actúe con firmeza. Si este Consejo rechaza las resoluciones que exigen el fin de la ocupación israelí, Palestina intensificará en el futuro sus acciones diplomáticas y legales ante la Asamblea Penal Internacional. Reforzaremos nuestras alianzas internacionales y llevaremos la causa de Palestina a cada foro global, denunciando la falta de cumplimiento de derecho internacional. La inacción de la ONU no detendrá nuestra lucha y solo aumentará la presión mundial sobre Israel y pondrá en cuestión la credibilidad de esta organización como garante de la justicia. Creemos que no se ha logrado un acuerdo definitivo porque Israel se beneficia del status quo. Mientras habla de paz, sigue construyendo asentamientos, anexionándose tierra palestina y consolidando su control sobre todo el territorio. No hay una voluntad política real en Israel para terminar la ocupación, porque significaría renunciar a su proyecto expansionista. La comunidad internacional, mientras tanto, se limita a condenaciones vacías sin imponer consecuencias reales a Israel. Palestina imagina un futuro donde dos estados soberanos independientes, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y con fronteras reconocidas basadas en las de 1967. Un futuro donde un niño palestino en Hebrón tenga los mismos derechos a la libertad del agua y la dignidad que un niño israelí en Tel Aviv. Soñamos con el fin del muro, de los checkpoints y de la segregación. Soñamos con una Jerusalén compartida, abierta y libre para las tres religiones. La paz no es solo la ausencia de bombas, es la presencia de justicia. Con respecto a todo lo que se habló ya ha sido respondido, ¿no?
Israel rechaza la idea de que no hay acuerdo por culpa nuestra. Desde nuestra postura no existe un acuerdo definitivo porque no hay un interlocutor palestino unificado, estable y dispuesto a reconocer nuestro derecho a existir. Cada vez que Israel hizo concesiones, incluida la retirada total de Gaza, los ataques aumentaron. Mientras haya grupos armados que rechazan cualquier paz y continúan lanzando cohetes o atentados, Israel sostiene que no puede firmar un acuerdo sin garantías reales de seguridad. El mundo pide a gritos el cese de esta guerra y buscamos una esperanza que se pueda llegar a la paz definitiva y que culmine estas agresiones de un país hacia otro. Gracias a todos por habernos acompañado.